Ah, listo, vamos entonces a continuar, mis amados. Llevamos copiadas tres cosas: idea fundacional, definición de cuento y llevamos ¿lo de qué? Las Las características del características cuento. del cuento. Ahí menciona alguna. Ah, ahí está. Vamos a hacer este juego que no me aparecía, yo no sé por qué, pero bueno, como ya se actualizó, ya todo quedó ok. Vamos entonces, amores. Ah, pero me toca hacer algo. Me toca silenciarlos. Esperen un momentico, los voy a silenciar. One second mientras, bueno, un segundo no, como unos 5 minuticos mientras compartimos, hacemos esta actividad para que estemos todo en silencio. ¿Listo? En qué consiste? Eso es una pausa de concentración, atención, memoria, mejor dicho, de todo. Está muy sencilla, espero que les vaya súper bien. Tiene que ver con una sopa de letras, diferencias, o sea, son varias actividades. Entonces vamos a ver cómo nos va, mis amores. Bienvenidos a su desafío diario. Encuentra el nombre en la sopa de letras edición Animales del Bosque. Con cada reto te daremos 30 segundos para responder. Recuerda que la palabra puede estar en horizontal, vertical, diagonal o al revés. ¿Estás listo para este concurso? Comencemos con el nivel fácil. Desafío número 1. Encuentra búho, conejo y oso antes de que el tiempo se agote. ¿Lo lograste? Busquemos dónde estaban. Continuemos con el desafío número 2. Busca lince, erizo y lobo. Desafío número 3. Ahora presta atención y busca las 3 diferencias ocultas en la imagen. ¿Lograste encontrarlas? Veamos dónde se esconden. Subamos un poco la dificultad. Nivel medio. Desafío número 4. Trata de encontrar castor, ciervo y zorro. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el vídeo.
Continuemos con el desafío número 5. Busca ratón, caracol y ardilla. Desafío número 6. Ahora probemos qué tan aguda es tu memoria. Trata de memorizar dónde se encuentran cada una de las imágenes. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el vídeo en este momento. ¿Listos para la prueba? Contesta, ¿dónde está la mariquita? Estaba en la casilla número 1. ¿Y el pino? ¿Lo recuerdas? Exacto, en el número 3. Para finalizar, ¿dónde están los hongos? En la casilla número 5. Correcto. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta allí. Por tema de tiempo no alcanzamos a más. Ya les activo nuevamente el audio y me cuentan cómo les fue. Esperen tantico. ¿Cómo les fue? Ay, por Adivine 5. Todas bien, Todas bien. bien. Adivine todas. Yo también. difícil, pero bien. Adivine todas. yo No se veo lo puede caritas adivinar. tristes por ahí. No me preocupen, no me preocupen. Estaba fácil, ¿no? Pues no Sí, me estaba pareció. muy fácil. No, nosotros, la que me Estaba pareció sencillo, difícil profe. era el zorro, las diferencias sí me descaché. Yo también. Listo. En las Yo también. diferentes. Yo adiviné todas y no se lo puede adivinar. Para Chad, lo de el cuento es una narración breve en prosa. Voy, ya les envío entonces nuevamente lo que hemos escrito en el chat. Bien por esos cuentos que me están mostrando, amores. Ojalá sigan lo de la lectura. Yo no todas las semanas se los pregunto, pero ya es un compromiso de que siempre debemos leer. ¿Listo? Teacher, espera, Dime, yo estoy leyendo este libro. ¿yo estoy qué? Me Leyéndome este perdí. libro. Ah, ya lo vi, está súper, está genial. Súper, amores, Es espero que bíblico. lo estemos haciendo. Mis amores, les acabo de enviar. Espérame, que no te veo. Ya te vi, El fondo, espérame, ya quita el te vi. fondo. Enviar todo al chat, por favor, gracias. Mis amores, ya les envié nuevamente todo al chat, no es que lo vuelvan a copiar. Simplemente, ay, se me fue doble, ¿por qué? No es que lo vuelvan a copiar, simplemente lo envié para aquellos que no terminaron la definición. Las características, si no las copié, ustedes ya las copian ahí, de lo que hemos visto. ¿Ya quitaste el fondo? Ah, bueno, está Narnia. ¿Qué otra? ¿Qué otra? No veo más libros. ¿Quién me iba a mostrar libros? Bueno, vamos a seguir, amores, mientras ustedes están allí con sus cosillas. Bueno, chuchuchum. Ah, esa es de Alicia, sí, señor. Está súper. Bien, bien. Ay, qué perfecto, ni que nada. Cállate, ese no lo vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces, mis amados, seguimos. Quedamos en la estructura del cuento que nos lo alcanzamos a leer antecitos, que es la introducción, desarrollo
El clímax es como la situación donde uno siente que no se va a terminar nunca, que se va a abrir otra situación, que algo pasó, pero todas deben de tener un desenlace donde se soluciona el conflicto. Hay tres formas en que se puede presentar un cuento, ¿listo? Entonces, Camila, ¿me ayudas a leer cuál es una de ellas, por favor? Narración oral. En sus orígenes, los cuentos eran transmitidos oralmente y aún hoy en muchas culturas se conserva la tradición de contar cuentos en reuniones o eventos sociales. Excelente, gracias, mi Isabelita Daza. Cuentos escritos es la forma más común hoy en día. Los cuentos pueden encontrarse en revistas, antologías, libros individuales o incluso en plataformas digitales. Exactamente, muchas gracias. Y Keila, la última, porfa. Keila no está. Tengo que escuchar. Dale. Perdón, es que no me veía en cámara. Eh, Audiovisual. En el mundo moderno, muchos cuentos han sido adaptados al formato audiovisual, como cortometrajes, videos o audiocuentos. Excelente, gracias, mi corazón. Ahorita, de hecho, tengo ahí uno de cuenta de José. Sería chévere que lo pudiéramos prestar como que larguito, no sé. Esos son cuentos. En ese caso, la historia de José es un cuento basado en hechos reales. Se vuelve como una historia donde podemos seguir ese ejemplo. Mientras ustedes terminan, dime, mi corazón. Qué casualidad, esa misma historia la estamos viendo en inglés. Ah, sí, ay, es que yo creo que es una de las historias favoritas de todos, la verdad. A mí me encanta esa. Bueno, pongamos atención a este resumen, amores, para pasar un poquito a la parte del cuento colombiano y ya ¿qué? Ya seguimos, ¿vale? Pongamos atención. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. En nuestra visita de hoy aprenderemos qué es el cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales, y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son Las Mil y Una Noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computon o computaren,
que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente, para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. De este modo, concluimos este recorrido de aprendizaje. Listo, ustedes terminaron, pero nosotros no. Entonces, listo, mis amores, aquí nos resumió entonces lo que es como tal el cuento, las características que ya repasamos arriba. Ahora yo quiero enfocarnos un poquito en el cuento colombiano, ¿listo? Porque a veces uno dice, bueno, pero en Colombia no hay, nosotros vemos muchos cuentos de otros países, pero lo que es Colombia y Latinoamérica, eso aplica para todos los países también de Latinoamérica, tenemos todos la misma tendencia. Es lo mismo que un cuento normal, pero tiene como otras características, ¿listo? Entonces, Esteban, ¿me puedes leer, por favor, el inicio que te marco acá? Sí, señora, el cuento en Colombia. El cuento en Colombia, como otros países de Latinoamérica, es un género literario que ha tenido un desarrollo importante dentro de la literatura nacional. Excelente, gracias, mis amores. Entonces, imaginémonos, antes de conquistar América, antes de llegar aquí a América, ¿qué sucedía? Todo lo que estaba regido era por Europa. Llegan aquí a América, llegan los españoles y de los primeros cuentos y las primeras historias que se narraban tenía que ver con la cultura española. Fue de cierto tiempo para acá, sobre todo ya muy para acá, en el siglo XIX, siglo XX, donde ya empezó a surgir propiamente la literatura de nuestros países de Latinoamérica, ¿listo? Ya no con tanta influencia del exterior, sino muy con todas las cosas que sucedían allá. Entonces ya vamos a ver algunos de los escritores famosos. Ani, Jazmín, ¿me ayudas mi corazón a leer lo que te marcó con azulito? Ani, Jazmín, ¿me ayudas, hermosa? Ya, puedes activar tu audio ahorita. No te oigo. ¿Qué pasó? Ya. ¿Leo eso? Sí, señora, lee, por favor. El cuento colombiano ha evolucionado pasando por diferentes estilos y temáticas, desde las historias irreales hasta los relatos del corte social y político, reflejando las realidades del país como el conflicto armado, la violencia, el desplazamiento y la vida Rural. rural. Gracias, mi corazón. Así como lean, y tristemente muchos de los cuentos que hay en Colombia, de los más conocidos hoy en día, apuntan mucho al conflicto armado. Colombia ha tenido un historial en cuanto a conflictos, situaciones de desplazamiento y demás, y el cuento apunta mucho a ese tipo de realidades. Pero también hay muchas otras cosas. Por ejemplo, los animales que son solamente de por acá de Latinoamérica, los lugares naturales. También surgen diferentes historias que ya son propias de cada país. Como les decía anteriormente, tenían mucha influencia
europea, pero ya aquí se han como nacionalizado, digámoslo así, los cuentos. También son breves, son muy intensos, digamos, meten historias muy fuertes que uno como que quiere seguir leyendo, trata temas sociales y políticos, pero es muy enriquecido con el lenguaje propio de Latinoamérica. Algunos ejemplos. Entonces, esto, mis amores, ahí apuntes de cultura general. Importante que sepamos esto. Victoria, léeme el primer escritor, por favor, Gabriel García Márquez. Dice Gabriel García Márquez. Es el ¿Sí? cuestionista colombiano más reconocido a nivel mundial. Entre sus cuentos, más famosos se encuentra Un día de estos, donde retrata las tensiones sociales y la vida en los pueblos latinoamericanos. Ok, importante, amores, que sepamos escritores colombianos. Gabriel García Márquez, Tomás Carrasquilla, Martín, por favor. Martín Santiago. Leo Tomás Carrasquilla. Sí, por favor. Tomás, Tomás Carrasquilla, aunque más conocido por sus novelas, Carrasquilla escribió cuentos que reflejan la vida rural y las costumbres de Antioquia, como La diestra de Dios Padre. Excelente, gracias. Tomás Carrasquilla es otro. Y Daniel Alejandro Rafael Pombo, por favor. Rafael Pombo, más conocido por sus cuentos infantiles y fábulas, es un autor clásico en la literatura colombiana. Cuentos como Simón el Bobito han quedado en la memoria de muchas generaciones de los colombianos. Ok, mis amores, muchas gracias. Estos han sido, hay muchos escritores, pero estos han trascendido y internacionalmente han sido conocidos. Qué bonito que nosotros hoy en día podamos aprender de ellos, que ellos sean como un ejemplo de ser escritores. No perdamos el hecho de escribir, crear historias, cuentos, publicarlos. Hoy tenemos mucho la facilidad de publicar nuestros cuentos. Anímate a escribir, anímate a dejar por escrito todo lo que tú piensas, las ideas que Dios pone en tu corazón. Siempre les recomiendo que escriban cuentos edificadores, que dejen enseñanzas y sobre todo la palabra de Dios. Entonces, que sean ellos como un ejemplo de que como una persona escribiendo cuentos puede trascender a nivel internacional. Bueno, a lo largo de la historia ha formado un papel muy importante. Hoy en día, pues se le habla o se lee muchos cuentos de aquí propios de nuestros países de Latinoamérica y bonito que podamos tanto leer como escribir. Ay, no cargo el video. Ahora les muestro mis amores porque igual esta actividad no la alcanzamos a hacer. Ahorita miramos si en un campito, porque acá es una historia, es un cuento, el cuento de José. Sabemos que esta historia es basada en la vida real porque está en la Biblia, pero entonces ver los aspectos que vimos del cuento. ¿Cuáles son los personajes, el desarrollo, el desenlace? Bueno, todas las características que vimos, que si es largo, que si es corto, a ver si están presentes. Ese sería un audicuento porque lo tenemos en audio, escuchamos y lo vemos. Entonces, ese sería un ejemplo de audicuento para que por favor lo leas. Y en la parte de razonar, resaltar la importancia de este tema, porque el cuento entonces desarrolla la imaginación y creatividad, transmite valores, enseñanzas, esto es lo que más quiero que quede hoy en ustedes. Fortalece la comunicación y la comprensión lectora, lo que les decía, cuando sean ya adultos, grandes, profesionales, este tipo de lecturas, el escribir y leer cuentos, nos va a ayudar mucho a comunicarnos. Entonces, ¿cómo analizamos un cuento? Entonces, pensemos, aquí hay unos 3 cuenticos muy corticos, chiquiticos. Por ejemplo, ese dice El lápiz olvidado. Isabelita Olaya, ¿me lees, por favor, lo que te marco? Camila siempre perdía sus útiles escolares. Un día, al pedir prestado un lápiz, la profesora le dijo: Camila, ¿qué pasaría si un día olvidas también tu esfuerzo? Desde entonces, ella decidió cuidar sus cosas y poner la misma atención a sus responsabilidades. Perfecto, un cuento corto, hay un personaje, hay un desarrollo, hay personajes principales secundarios, hay un contexto,
un momento, entonces todo eso forma parte de un cuento. Y cuando leemos historias como estas, amores, como siempre les digo, preguntemos, ¿qué pasa así entonces? ¿Qué enseñanza transmite este cuento? ¿Cómo cambia un personaje principal después de la reflexión de la profesora? Entonces, no solamente es leer, tú lo leíste, lo entendiste en el momento, pero entonces ahí es donde empieza la parte de lectura crítica. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Te deja una enseñanza, sí o no? ¿Qué pasó con el personaje? ¿Qué pasaría antes? ¿Qué pasaría después? Porque eso es lo que te lleva a que la lectura tenga una enseñanza. De nada nos sirve decir, no, teacher, yo leí ya este año 5 libros y los analizaste, realmente te quedó una enseñanza, entonces no es solamente leer por leer. Otro ejemplo de cómo podemos leer, Anita Rodríguez. ¿Todo eso? No, espérame, se me fue. Anita y después María. Te preparas, María, hermosa, para que leas, por favor. Cuento 2. El árbol generoso. En el barrio había un viejo árbol de mango que daba frutos para todos. Los niños jugaban bajo su sombra y los vecinos recogían sus mangos. Y hasta los pájaros hacían nido en sus ramas. Excelente. María, hermosa, por favor. Un día alguien intentó cortarlo, pero toda la comunidad se unió para protegerlo. Desde entonces, el árbol se convirtió en símbolo de unión y gratitud. Excelente, gracias, mi corazón. Entonces, acá una situación tiene personajes, tiene un contexto, tiene un inicio de desarrollo final, tiene un conflicto, algo muy cortico. Aquí alguien intentó cortarlo, ese es el conflicto, pero está también el desenlace. Entonces, chévere, este es un cuento muy corto. Acá podemos analizar los valores, el papel que cumple el árbol dentro del cuento. Entonces, no solamente leer, sino analizar y resumir. Esto pues no lo estamos profundizando acá, pero te queda para que tú en casita lo hagas, ¿listo? Y último ejemplo, ¿cómo podemos analizar cuentos? Entonces, Isabelita Casallas, porfa, y se prepara Sarita Michelle para que termines la historia. Un niño tenía un reloj que siempre adelantaba la hora. Por querer llegar más rápido a todo, terminaba cansado, confundido y sin disfrutar nada. Sarita Michelle, excelente, hermosa, gracias. Dice, reloj por un, por Pero un, aquí mi corazón, un día, ay, ok, chicha. Un día su abuelo le cambió el reloj por por uno que marcaba la hora justa y le dijo, la vida no se trata de correr, sino de vivir cada momento con calma. excelente. Entonces, ¿qué simboliza el reloj en la vida del niño? Aquí lo podemos llevar también a nosotros. A mí me pasa eso, será que yo todo lo hago rápido y no disfruto el momento. Entonces, no es solamente entender la historia, sino cómo la enseñanza que te deja la puedes aplicar a tu vida diaria. ¿Listo? Entonces, esas maneras, mis amores, miren, son cuentos muy corticos, leímos 3 en un momentico y las preguntas que nos ayudan a analizar, no de comprensión, porque de comprensión es muy claro que esté la respuesta ahí. Esto es más de crítica. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Te sirve? ¿No te sirve? Y bueno, la parte de relacionar el cuento como estudiantes, como hijos, aprovechando nuestros tiempos libres, amores, a veces cuando, ay, estoy aburrido, es que no tengo nada que hacer, búscate un libro, lee. No aprovechemos al máximo el tiempo. Te invito a que seas escritor. Escribe cuentos, escribe historias que puedan llegar a otros. Aprovecha los recursos tecnológicos para esto. Hoy en día existen, podemos ver audicuentos, podemos escuchar podcasts, podemos no sé, tantas cosas que nos permite y no solo leerlos, escucharlos, sino nosotros hacerlos. Y obviamente, como hijitos de Dios, entonces como hijitos de Dios, vamos también a tener ese análisis, esa comprensión de cuentos para poderlo aplicar a nuestra vida. ¿Listo? Bueno, mis amores, esto lo vamos a hacer ahora. Quiero, antes de que finalice este espacio, hacer lo siguiente. Tenemos 2 en 1, les salió como ustedes. ¿Listo? Hay 2 preguntitas que se van a subir a un foro para que tú participes.
Vamos a hacer una lectura de una parábola. Recordemos que las parábolas eran cuentos también de alguna manera, historias que el Señor Jesucristo contaba. Podían ser reales, no podían ser reales. Muchas de esas no eran historias totalmente ciertas, pero eran situaciones que servían como ejemplo de vida para poder enseñar. Entonces, vas a escoger una parábola cualquiera, la que más te guste. Listo, hay muchísimas, la puedes ver en internet, las puedes leer de la Biblia, la que tú quieras. Y en el foro, cuando ya se publique, que ahorita cuando termine la clase de Dios mediante queda publicado, vas a decir qué parábola leíste, explicarla muy cortico. Miren los cuentos que leímos arriba, 3 rengloncitos y salió. En 3 renglones fáciles se puede hacer. Y la enseñanza que te deja. ¿Listo? En tu vida. ¿Cómo se relaciona este tema con tu vida? Eso es una participación de un foro, pues ayuda en cuanto a nota participativa. Lo pensaba hacer aquí en clase una dinámica, pero no alcanzamos por tiempo, por lo que tenemos el Kahoot. Entonces vamos a dejarlo en el foro para que porfa participes. Esto entra dentro de la nota del módulo 8. Y el compromiso, que este sí lo debes subir. Ya vimos características del cuento, ya ahí les dejé un video para que lo vean. Ya hemos leído parábolas. Ahora vamos a hacer tu propio cuento. Ahora, teniendo en cuenta este ejemplo, el de la parábola, y lo aprendido en clase, escribe un cuento. Aquí está, se lo pensaba poner más oscurito, pero no pude. Subrayado en cursiva con comillas, paréntesis, signos de qué, de asteriscos y demás, a mano. Profe, ¿que lo puedo hacer en Canva? No. Profe, ¿que es que lo voy a hacer escrito? No. ¿Listo? Lo Profe, vamos a pero hacer la a historia como mano. tal, ¿uno la debe inventar o ya uno puede tomar una que ya está hecha? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces, ¿qué vamos a hacer a mano, a mis amores? Primero que todo, tener en cuenta que si lo voy a escribir a mano, no puede ser algo tan largo, a menos que les guste y les fascine escribir, pudiese ser algo largo. No debería ser una historia tan larga, en primer lugar. En segundo lugar, como es un trabajo especial, un compromiso, bueno, puedo hacerlo bien en el cuaderno, tomar la fotico para que pues ahí lo cumplí ya, pero más bonito te quedaría si lo haces como en una hojita especial, algo diferente, como si fueras a publicar ese cuento que tú hagas. Es un cuento inventado. Podemos tomar referencia esa parábola que leíste, la historia de José, esas mini historias que leímos ahora. Puedes tomar de ejemplo algún otro cuento y parafrasearlo, cambiarle, ponerle, quitarle. Es válido. Teacher, que es que yo me voy a basar en ChatGPT. Listo, no te voy a decir que no, porque como les he enseñado, eso es una herramienta que nos puede ayudar. Tú le puedes, hay dos opciones. Ahí se las voy dejando y ustedes miran cuál se adapta más. Cuando el caso, cuando a mí me ha tocado escribir cosas así, o yo hago un mini cuento cortico, y lo escribo, se lo escribo a ChatGPT, mira, tengo una historia con este personaje, la historia trata de y le narro el cuento cortico. Y le digo, por favor, me puedes, y le copio y le pego, ¿me puedes arreglar esta historia para que sea como un cuento bonito? Esa es una opción donde tú le das la idea, lo que tú tienes estructurado en tu cabecita, cuáles son los personajes, dónde se va a hacer la historia, cuándo. Recuerden tener en cuenta personajes, lugar, el tiempo, todo esto, ¿listo? Y el ChatGPT te la adecua y decirle que no sea tan larga porque la vas a escribir a mano. O puedes hacer el uso de la inteligencia artificial, lo contrario. Por favor, me das la idea de un cuento sobre tal y tal que deje una enseñanza y el ChatGPT te lo va a botar. Y cuando lo tengas, entonces ahí lo vas a adaptar con tus palabras. Por eso es a mano, porque cuando tú lo escribes a mano, muy seguramente tú no lo vas a escribir tal cual. No es un copy y pegue, porque no tendría ningún sentido el ejercicio. No, que es que yo lo voy a copiar igualito como me apareció en el ChatGPT. No tiene sentido, o sea, seamos honestos con cada uno de nosotros, además que eso se nota. Se nota cuando lo ha hecho una inteligencia artificial a cuando lo hemos hecho nosotros. ¿Que podemos utilizar la herramienta? Claro que sí, de hecho háganlo porque eso nos ayuda un montón, pero personaliza. Entonces lo copiaste, ChatGPT te dio la idea y tú empiezas a cambiarle los nombres, a ponerle tu toque, tu historia y a personalizarlo completamente. Por eso es a mano, ¿listo, mis amores? Teacher, que es que ¿por qué tanto? No, tienes tiempo, tienes todos los días, puedes hacerte un poquito y quiero ver esa creatividad. Deja volar tu imaginación, no permitas que la tecnología haga todo por ti.
Imagínate esos personajes increíbles, qué habilidades van a tener, qué enseñanza te va a dejar la historia. Sucedió hace mucho tiempo, en qué época, en la antigüedad, cómo se vestían las personas de esa época, o va a suceder en el futuro, en una época apocalíptica, qué va a suceder ahorita o en el presente, donde está sucediendo. O sea, deja volar tus pensamientos, fue en la selva, en el espacio, el lugar donde se va a desarrollar la historia, y en función de eso un cuento. ¿Qué característica principal? Como lo hemos visto, una moraleja, una enseñanza, algo que edifique, que la persona que lo lea diga, wow, me aprendí y me enseñó. Listo, entonces ahí les dejo, mis amores, muy lindo, muy creativo. Esta tarea se sube a compromisos, por favor, y para que participes en lo del foro. Esto sería, mis amados lindos. Entonces, el jueguito te lo dejo para que tú lo hagas. ¿Cuándo se puede subir el compromiso? Yo creo que de una vez va a quedar hoy porque hay niños muy juiciosos que lo han hecho, o sea que Pero, ¿cuál es la fecha límite? dentro de 8 días. No, dejo 2 semanas. La verdad, dejo 2 semanas porque sé que hay casos y hay niños que de repente no pueden, pero lo ideal es que de hoy en 8 días ya esté colgado allá arriba, se ha subido tu trabajo. ¿Listo? Eso es lo ideal, de hoy en 8. Tienen una semana completa para hacerlo, pero la fecha queda unos días más porque sé que hay niños que por tiempo, por sus actividades o algo, no les alcanza. Entonces, bueno, por ellos lo dejo unos días más, pero en sí, amores, para de hoy en 8 días, Dios mediante. Bueno, Gracias, profe. bueno, mis amados, vamos a descansar 10 minuticos, volvemos a las 50. Rayos. Ay, por lo que me corrí, cierto que se me puso a actualizar esto. A las 55, por favor, volvamos a las 55 para hacer cajón. Y ay, no, Bye, teach. A las bye. 55. Chao, chao. Bye.